¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con otro caso clínico y por primera vez voy a tocar el área de embriología, combinado con ciertos temas de genética, así que vamos a darle. Nuestro caso dice lo siguiente. Dice, un niño recién nacido presenta múltiples malformaciones que incluyen micrognatia, o sea, una mandíbula bastante pequeña, pies convexos o incluso estos también son llamados como pies en mecedora. También aquí nos dice que tienen las manos apretadas como si hiciera puños y también inmediatamente se inició manejo para una malformación cardíaca la cual también es congénita. Si este paciente sobreviviera más de un año, y voy subrayando esto porque este detalle es muy importante para la respuesta de este caso clínico, presten atención, no lo olviden, pero dice, si este paciente sobreviviera más de un año, la presentación simultánea de estas malformaciones es muy similar a una de las siguientes anomalías genéticas. Y estas son las opciones que nos brindan. Una de lesión F508 en el gen CFTR, tripletes de nucleótidos y trisomías. Vamos a repasar cada uno de estos mecanismos de alteraciones y una vez observándolos, vamos a dar con la respuesta de esta pregunta. Yendo más al grano, primero, una mutación del gen CFTR. Esto es característico en la fibrosis quística. ¿Qué consiste la fibrosis quística? Es cuando el canal del cloro que va a permitir el flujo de este ion a través de las células se va a ver completamente defectuoso y la permeabilidad del cloro va a ser va a estar totalmente disminuida. En este caso, si está alterado este canal de cloro, pues el cloro no va a salir, por lo tanto, no va a haber suficiente hidratación porque recuerden que algo característico de los iones es que pueden atraer moléculas de agua, porque son partículas osmóticamente activas y por ende el moco va a ser más espeso y esto va a ser más propenso a que la persona padezca infecciones respiratorias recurrentes. Y esto lo menciono porque las afecciones al pulmón es lo más frecuente, pero también la fibrosis quística va a afectar a todo lo que tenga secreciones o cualquier estructura que pueda tener secreciones. Como por ejemplo, también pueden tener un sudor salado, esto por la concentración del sudor, como casi no va a haber agua, tiende a tener un sabor más salado cuando el paciente llega a probarla. Mala absorción de las grasas, insuficiencia pancreática. Recuerden que hay jugos pancreáticos y si no hay cloro, difícilmente va a estar hidratado. Tos con expectoración, se acumula demasiado este moco que la persona no lo va a poder expulsar apropiadamente independientemente si está o no está enfermo. Rinitis, sinusitis y poliposis nasal por lo mismo, infertilidad en los hombres y disminución de la fertilidad en las mujeres por los conductos seminíferos y también por las trompas de falopio o también llamadas oviductos. Al no haber suficientes fluidos, no puede haber una adecuada hidratación de los conductos, de los tubos, de los bronquios, del conducto pancreático, pues evidentemente va a dar origen a estos síntomas. Ahora, otra de las opciones, de hecho, dos de estas nos mencionaban tripletes. ¿Qué son los tripletes? Quiere decir que en el ADN se van a repetir tres nucleótidos. Aquí vemos trinucleótido repetido, citosina, adenina, guanina, que era una opción, y la otra opción, aquí la tenemos, que es la citosina, guanina, guanina. Es decir, los tripletes van a estar así, va a tener CAG, otra vez CAG, CAG, citosina, adenina, guanina, así sucesivamente. Y entre más tripletes tenga, más marcada va a estar presente la enfermedad, más signos y síntomas va a presentar para que me entiendan, ¿no? Y esto corresponde a la enfermedad de Huntington, mientras que el síndrome de X frágil corresponde a este triplete. Y a grandes rasgos, ¿qué es cada uno? Pues la enfermedad de Huntington es prácticamente una afección al cerebro que prácticamente te va a destruir así en términos muy sencillos, ¿no? Para que me entiendan, no me quiero meter en tantos tecnicismos, quiero ir al grano, quiero ser práctico. Va a haber afecciones
en las estructuras talámicas del cerebro y por tanto las personas van a tener una corea, van a tener ciertos temblores, bradicinesia, cambios del comportamiento aunadas a una ansiedad y depresión, que esto es bastante frecuente en las personas que padecen Huntington, y sobre todo pérdidas de habilidades cognitivas. Los síntomas más característicos son la corea, bradicinesia y la pérdida de habilidades cognitivas. El síndrome de X frágil también es una expansión por tripletes de citosina, guanina, guanina, y en este caso el fenotipo, cómo se va a manifestar, las alteraciones son personas que tienen una cabeza grande, cara sumamente alargada, las orejas y el mentón bastante grandes y prominentes, estrabismo y alteraciones en oído, nariz y garganta. Disminución del vermis cerebeloso, van a ser sumamente hiperlaxos en las articulaciones, pie plano y afecciones en el tálamo y el núcleo caudado. Van a estar aumentados. Y esto hay que revisarlo sí o sí porque también mencionaba las trisomías. Tenemos aquí la trisomía más famosa y la más clásica cuando estudiamos trisomías. Lo primero que nos viene a la mente es trisomía 21, que es mejor conocido como el síndrome de Down. También tenemos la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, y la trisomía 13, el síndrome de Patau, que este es el más raro, pero al mismo tiempo el más grave de todos. El Patau es el más grave de todos porque puede tener las manifestaciones clínicas más impactantes, más impresionantes a simple vista. Pueden hacer con polidactilia, pueden hacer con microftalmia, ojos pequeños, microcefalia, afecciones cognitivas, labio leporino y paladar hendido, afecciones cardíacas y alteraciones en el pie, ¿no? Pies en mecedora o pies convexos. En el caso de la trisomía 18, van a tener van a tener una occipucio prominente, retraso mental, también van a tener micrognatia, van a tener orejas de implantación baja, van a tener malformaciones congénitas y pies en mecedora. El caso de síndrome de Down es aquí los síntomas, aquí las malformaciones son un tanto diferentes. Lo único que comparte el síndrome de Down con las otras dos, principalmente es las afecciones cognitivas. Van a tener el repliegue simiano, van a coincidir también con los defectos congénitos. Ahora, volvamos a la pregunta. Ahora sí estamos listos para responder esto. Dice, si este paciente sobreviviera más de un año, la presentación simultánea de estas malformaciones es muy similar a una de las siguientes anomalías genéticas. Gen CFTR mutado por una lesión F508. Esto es fibrosis quística, absolutamente nada que ver con la sintomatología de nuestra paciente, por lo cual la descartamos. Tripletes de nucleótidos citosina de guanina en tándem, es decir, en repetición continua, es compatible con Huntington. El Huntington es una enfermedad que empieza a manifestarse ya a unos cuantos años de la vida, por lo general a los 30, 40, 50 años, y si esta persona tiene un hijo, si expresó el Huntington a los 50, pues lo más probable es que lo presenta a los 40 o incluso a los 30. No es algo que se observe en un recién nacido para empezar. O sea, clínicamente no tiene ningún sentido, no es algo que esperaríamos, ni mucho menos la fisiopatología corresponde. Mismo caso con los tripletes de nucleótidos citosina, guanina, guanina en tándem, compatible con el síndrome de X frágil. Y aparte, la clínica del X frágil, la cara y el mentón son muy prominentes. Así que nada más por esos detalles ya la descartamos. Trisomía 13. Nos vamos a regresar a la diapositiva anterior. Dice la pregunta que ¿cuál es el más similar? Nuestro paciente. Con esos datos clínicos que leímos en el caso, este paciente tiene un síndrome de Edwards. Ese es un clásico paciente con Edwards, y el paciente que tiene o que nace con esta trisomía, por lo general no viven más de un año. No vive más de un año, mientras que el Patau puede morir incluso en un tiempo mucho más corto. La inmensa mayoría de los Patau fallecen incluso a las horas o días de haber nacido. No es habitual un Patau que pase tan siquiera el mes. Sí ha habido casos, pero no es frecuente.
En cambio, el Edwards sí es un poco más frecuente, un poquito más frecuente en comparación con el Patau, de que puedan pasar el año de vida. No es lo habitual, pero si lo comparamos con Patau, pues sí, es una diferencia un tanto notoria. Y ni se diga el síndrome de Down, estos son los que tienen mejor sobrevivida de estas tres trisomías. Pero dice la pregunta, ¿cuál de las opciones es similar? Y la respuesta es síndrome de Patau. ¿Por qué? Dije, voy a borrar todo para que quede más claro. Un Edwards tiene micrognatia, un Edwards tiene afecciones congénitas, pies en mecedora y también puede tener cierre de las manos. En el caso del Patau también va a tener afecciones cardíacas, va a tener pies en mecedora o pies convexos. Si bien tiene polidactilia y aunque no lo diga en este esquema, también pueden presentar un ligero cierre. Por lo tanto, habiendo dicho lo siguiente, la respuesta correcta es trisomía 13. Este paciente tiene un síndrome de Edwards, pero dice cuál es bastante similar a estas, pues la trisomía 13. Y pues la trisomía 21, pues no tiene mucha similitud con el síndrome de Edwards, ni tampoco con el Patau, mucho menos con este último. Por lo tanto, insisto, la respuesta a este caso clínico es trisomía 13, la que se parece mucho a la trisomía número 18. Como ven, el caso clínico no estaba tan complicado, eran patologías relativamente frecuentes que se conocen cuando uno estudia genética, cuando lleva un curso de genética médica. Sin embargo, el reto de la pregunta estaba en conocer los mecanismos de estos trastornos genéticos. ¿Qué es lo que da origen a la fibrosis quística? ¿Qué es lo que da origen al Huntington, al síndrome de X frágil, al Patau y al Down? Pero también al Edwards, que era este caso. Es importante no solo saber el fenotipo de cada uno de los trastornos, también es importante saber qué es lo que da origen a esa mutación. Muy bien, amigos, y esto es todo por el día de hoy. Un caso relativamente corto, espero que les haya sido de mucho provecho y nos vemos en una próxima ocasión con un caso clínico más. Recuerden seguir estudiando y nunca dejar de aprender. Hasta la próxima, amigos.